They block him. They really? beat him. They beat him, cut him into pieces. They put tire on you and add fuel and light you up. You burn to death. Every day I'm working Monday, Sunday, Monday, Sunday. How much you know? I like your camera. Can you give me some camera? We wait for you. If you come from there, you buy from us. Keep smiling and keep positive, guys. I want to go to Spain. No, you want to go to Spain. Goes. That's good. You see this kaka, we put here, we get something to eat. So 5 years can allow boys to kill a lion. So It's you. Yeah. We had a very good day today. We spotted a lot because When you are going back home, Really? welcome to Kenya. Guys, subscribe, like, share, my guy. Bienvenidos a Nairobi, capital de Kenia, una ciudad de grandes contrastes donde la naturaleza salvaje convive con el caos urbano y profundas desigualdades. Hoy recorremos Westlands, una de sus zonas más acomodadas, y después vamos a Kibera, uno de los asentamientos informales más conocidos de África, marcado por la pobreza, pero también por su fuerte vida comunitaria, creatividad y espíritu emprendedor. Hay bien de puestos aquí, de todo, de comida también. Y vamos a ver aquí si pillamos una piña o algo. Tienen aquí como trozos de piña. Jambo, jambo. How much? Two? 10 shillings. How much is that one piece? 10 shillings. Two of these Yes, ones? two. Yeah. 20 shillings. Aquí está. Asante. Asante. ¿Cómo está? Buah, qué buena. Está fresca. Está bastante buena, la verdad. Un trozo de piña en el puesto callejero. 5 céntimos, 5 o 7 céntimos cada trozo de piña. Tenemos un nuevo invitado en este viaje, Iván, así que vamos a estar unos cuantos días con Iván. Westlands es una de las zonas más modernas y acomodadas de Nairobi, con oficinas, restaurantes y centros comerciales. Un lugar ideal para sacar efectivo y comprar una tarjeta SIM antes de continuar el viaje. Gente, ya hemos comido, he sacado dinero, también he cogido una tarjeta SIM para el móvil, para tener internet. Y ahora vamos hacia Kibera, es un barrio aquí de Nairobi, vamos para allá. where are you going? We go to Kibera today. Kibera. Kibera, yeah. Yeah. We are going to Kibera. Yes, Ah, so you are going to see somebody in Kibera. Yeah. to see the neighborhood, yeah. Where exactly in Kibera? We don't know. Why? No, it's okay. It's But pretty, Kibera is big. yeah, it's very big. 1 million people live in there. Yes, yes. It's so far. No, it's No. not far. We have a guide. With guide we To Kibera. go Yes. to No, Estamos con nuestro colega Jack, que es local aquí de Nairobi, nos va a llevar, vamos a ir con él por si acaso, porque es un barrio, puede ser peligroso. Vamos para allá. Están jugando fútbol allí en aquel especie de campo de barro, de arena. Hay muchísima basura y están aquí todos los chavales jugando. Y fijaros los campos aquí de fútbol, ¿eh? Sorry? Hey, How are you? I'm fine. Yeah? Saseni wapendwa. Kwa majina. Huyu ameharibu. You are married. Okay, thank you. Okay. Ciao. Really? Vamos para adentro. Estamos yendo hacia el centro de Kibera ahora. Jambo. One of this one and two Esto es para nuestro amigo. No tiene nada. There is more. This one. One of this one. Vamos a ver si encontramos algún sitio para comprar agua. Aquí sí que tienen un frigorífico. Tienen agua. Oh yeah. Cold, please, yeah. Yeah, perfect. How much is it? 150.
150. Thank you very much. Thank you. Asante sana. It's like an energy drink. Yeah, energy drink. Like Red Bull. How often does it come? 2 times a day. In the morning at 7:30, going to the city center, and coming back at 5:30 in the evening. Yeah, people know the time that it comes, so that is why you see people walking. Okay. When I start to run, say, hey, help me, help me. They block him. They beat him, cut him into pieces. They put tire on you and add fuel and light you up. You burn to death. So nobody wants to do that. So no stealing. People are Crazy. very much united. Does it happen often that somebody steals and they? It used to happen, but right now people are very careful. Nobody They are wants to scared steal, to do it. Unless it is in the middle of the night when the street, nobody is in the street, then they can steal you. But if a lot of people are like this, nobody can steal. Yeah, very safe. Okay, okay. Fijaros lo pequeños que son los peces estos que están vendiendo. Mogollón de moscas alrededor. Es que van a la escuela. Hi, hello. Hi. How are you? I'm fine. See you. Nos ha dicho también el chico que hay 5 escuelas solo, pero que están todas llenísimas porque hay 1 millón de personas viviendo en Kibera y que en cada clase hay más de 100 personas por clase y más de 5.000 niños en cada colegio o incluso más. Hello. How are you? ¿Eh? No tengo. Vamos a comprar aquí algo a estas señoras. Hello. This one. How much is it? 100. Yeah, Todas. 10. Yeah. All of them. All. 170. Le dejamos así. It's okay. It's okay. Thank you. Hemos comprado bananas para los chavalillos que están ahí. Hello. Okay. Welcome. Thank you. Cuidado aquí, ¿eh? Vamos a entrar en una casa aquí local, en una de las calles de Kibura. Está muy oscuro. It's very dark here. Yeah, you can sit. Okay. Hi. Hello. Está muy oscuro. Yeah. How are you? I'm fine. Yeah. You live here? Yeah. How is life here? It's good. It's good. Most of the houses, they measure this size, Mhm. and they have this similar arrangement. It is separated into 2 using a curtain. Behind the curtain, that is the bedroom. Here we are. This is the living room, dining room, and bedroom for the children. When it comes to sleeping time, the mom and the dad sleep on the bed. Then they have another mattress that they put down here for the 2 children to sleep on. So in this house, 4 people. Yeah. But when it rains, the water is coming Yeah, the in. water is Yeah. coming in. Yeah. So this is a very big problem in Kibera. It's raining a lot here. Or? Yeah, we have our rainy season, which is in March. During that time, most of the houses are wet. Then no toilet. They have to go to public toilet. Also, there is no water. They have to go to the water point. Also, this house, it is not for free. She has to pay rent. How much is the rent? Rent is More or less 3,000. 3,000. Yeah, 3,000 Kenyan shillings. Then with electricity, I told you it is illegal, but very unstable, very dangerous also. So right now there's blackout, and it can go like that for 2 days without electricity. How they wash the clothes? It's by hand. Yeah, With just some by water. hand. Yeah. Getting the bucket Mm-hmm. and that is part of her job. Most of the women in Kibera, they do laundry, washing clothes for the richer people.
waking up in the morning, going to reach a neighborhood, ask if there's clothes to be washed. After washing, they get paid $2. Very little money. Yeah. Vamos a entrar por aquí, fijaros estas calles. Aquí ya no hay asfalto, es solamente este barro duro que hay aquí. Y también, fijaros, está todo lleno de basura. Hay como un pequeño río aquí. Y está todo lleno de basura y el olor es muy fuerte. Todas las calles están todos llenos de niños. Fijaros estas calles, súper estrechas, con estas casas de barro. Y la gente aquí que cuelga la ropa. Aquí también un depósito de agua, podéis ver. Muchos puestos de verduras también. Siempre venden lo mismo, como tomates, plátanos y aguacates. Aquí tienen huevos. Hemos llegado ahora a un sitio que hay mogollón de basura y hay mucha gente también como buscando, o mucha gente no, pero hay como gente dentro de la basura buscando cosas, un perro allí también. Allí han hecho como una hoguera en la basura, no sé qué es lo que quemarán. Me impresiona bastante, es muchísima basura en un sitio. Está justo en medio de las vías, en medio de la calle, la gente va pasando, los niños están jugando. Mogollón de cabras aquí comiendo basura, están comiendo hierba en realidad, y dice que las utilizan en plan para carne, para la barbacoa. Es un plato típico aquí en Kenia, la cabra, y muchas de ellas las cogen de esta zona de aquí. What is the game? How is it called, the game? How? Graph. This graph, and we have chess. You play chess as well? Yeah. You like it, huh? We like it. Yeah? How are you? I'm fine. What is this job? You are doing painting it or? Welding fabrication. Ah, okay. Yes. And you do it every day here, huh? Every day, that's my machine. The- That's my workshop. Ah, okay, there. Yes. Okay. It's my brother, you know me. And you work here from Monday to Sunday, or? Every day I'm working Monday, Sunday. Yeah. Every day. You like it? Yes, of course. Yeah. You were born here in Kibera. Kiba, yeah. I'm staying here. Yeah. I born in Homa Bay County. You moved here. Yeah, we moved here. You moved and here. I'm staying here. Okay. Why you moved here? How is the area moving? Okay, here is better. You mean, no? Yes. It's more jobs or more possibilities. Every day, everything, whatever I get, I give thanks to God. You give thanks to God. Yes, yeah, of course. Yeah. Mhm. Yes. You are religious and Yes, Catholic or? I'm a Catholic. Catholic. I'm a Mhm. Catholic. Most people here is Catholic. Huh? A Catholic. Yeah. I'm praying in this church here. The church is there. Or- Thank you very much. I Thank wish you a nice day. My name is Samuel. Samuel. And you? I'm Ander. Nice to meet you. Thank Yeah. you. Welcome. Nice to meet you. Yeah. Welcome. When are you coming back? We are leaving tomorrow to Tanzania. After coming back, you will come. If we come back, we will let you Then know. we talk. Yes, I will come back to this place. Then you give me the advice how I can make the. Okay, I will. Thank you. Yes, thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you, brother. Ya hemos estado en Kibera y ahora hemos pedido una moto, nos va a recoger aquí y vamos a ir a la estación de autobuses para ir mañana a Arusha, a Tanzania. Vamos ahora a la estación de autobuses. Allá vamos, gente, en moto eléctrica. Visitar Kibera fue una experiencia difícil de olvidar. Lo que más me impactó fueron las duras condiciones de vida, la falta de recursos y la enorme cantidad de niños creciendo con muy pocas oportunidades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, también pude sentir algo muy fuerte, una gran resiliencia. Personas que siguen adelante a pesar de las circunstancias. Kibera me mostró una realidad muy dura, pero también una enorme capacidad de resistencia. Parece difícil que las condiciones vayan a mejorar en el corto plazo, pero si algún día vuelvo, espero encontrarme una mejor Kibera. Ya está el autobús aquí, estamos listos para ir. 5 horas de viaje y 1 hora más calculamos en la frontera, así que creemos que en 6 horas estaremos allí. Vamos para allá. You are the driver? Okay, nice. The bags are going there in the top? Yeah, you open the cover for the canvas. Okay, they never fall from there, right? Hello. Hey. When you are going back home, you go with this. Really?
Hemos llegado ya a Arusha, 8 horas al final del viaje, nos dijeron que eran 6, pero hemos estado como 2 horas en la frontera y estamos reventados. Además hace mucho calor, vamos a ir ahora al hotel con un tuk-tuk y ya descansar un poco allí porque estamos realmente cansados y después de eso vamos a ir a ver qué tal es la ciudad de Arusha. Vamos para allá. Ya ha llegado nuestro tuk-tuk, vamos a ir aquí ahora detrás hasta nuestro hotel. Ya hemos llegado con este tuk-tuk de aquí y la casa está en este barrio, fijaros, en mitad de nada. Hi, hello, how are you? Y aquí está, es la casa Manchiani. Un sitio bastante chulo, la verdad, como podéis ver. Fijaros aquí a la derecha tienen igual que en la cárcel para que medida de seguridad, para que no salte nadie por allá arriba. Estas son las primeras impresiones de la ciudad. Es mucho más intenso que Nairobi. Y vamos a echar un vistazo ahora a este mercado. Está todo lleno de motos, de tuk-tuks también, de esos carros. Y te pasan por al lado, las motos. Fijaos ahí la cabra. Hi, can I record? What is that? No, this one. Chicken. It's chicken, ¿no? Vamos a ver allí. We will come later. Thank you. Al final hemos venido a un restaurante aquí en la zona. Hemos pedido algo de comida local. Así que vamos a ver qué tal está. Ha llegado la comida después de casi una hora esperando. Y tiene una pinta bastante rara. Fijaros las alitas como son. Son enanas. Los otros son las patatas fritas con salsa. Y esto es el pollo con bien de arroz. Hoy dejamos atrás la ciudad para tener nuestro primer gran contacto con la salvaje naturaleza africana. Nos dirigimos a Materuni, a faldas del Kilimanjaro, donde conoceremos el proceso tradicional del café arábica, cultivado a gran altitud. Y terminamos el día en las cálidas aguas de Chemka. Y aunque este paisaje ya nos parece espectacular, no es nada comparado con todo lo que nos espera más adelante en el viaje. How is called? Sodam. Sodam. And it's good for energy, ¿no? Yeah, it's good for energy. Yeah. Va a probar Iván el Sodam. Dice que es bueno para la energía. Está bueno, ¿eh? Es como patata o así. ¿Patata? Es como una masa, ¿no? Ya hemos llegado aquí donde se dejan los coches para subir a Materuni. La carretera estaba hecha a polvo, pero bueno, estamos en medio de la nada, en medio de la naturaleza, es increíble. Ahora creo que tenemos como una hora hasta las cataratas, vamos para allá. Nos vamos. Vamos. Easy walk. Easy walk. The last village before el montaña Kilimanjaro. Craft things and sell things, which will help them get money for themselves. So now, hence, at least you will see the guys, the bros, selling the paints and everything, just to keep them earning their money, daily basis. Yeah. So that was started in 2023. But previously, they were drinking a lot. Hello. Chameleon, male chameleon. Yes, can touch, no bite, no poison. Tras caminar entre plantaciones y senderos, llegamos a la catarata Materuni. El agua cae con fuerza entre paredes cubiertas de musgo, creando uno de los paisajes más impresionantes de esta zona de Tanzania. Un lugar que marca nuestro primer gran encuentro con la naturaleza africana. Camaleón. Yeah, sure, you can take it. Un camaleón acabamos de encontrar. Ha cogido Iván ahora, fijaros. That's a female one. Salvaje, salvaje. female. Yeah, this is a female. Es un... The male one has the horns. Ah, okay. Yeah. Qué guapo. Very nice. Yeah, it's nice. Va como cambia de color, ¿eh? Yeah. If you put it in the shade, will change the color. Yeah?
Maybe. A ver si cambia de color en la camiseta. Sí que cambia, ¿eh? Wow. Se pone como blanco. Dime. ¿De suelto? Sí. No se la hoja, a ver. Yeah, this is a small one, this is a baby one. Ah, it's a baby, okay. Yeah. You see now it's changed the color a little bit. Mm. Yeah. Hemos llegado ya al sitio del café. Aquí es donde hacen el café de Tanzania. Están cantando por allí ahora, con el ritual del café. Huele mogollón a café. Arabica coffee grow in high elevation while Robusta grow in low elevation. In Materuni we plant all Arabica because we are high elevation. So from here now we are starting to remove the second skin of coffee. We use this machine, motor and piston. This is our local machine. So we'll take our coffee, put it over here. With shells, no? Yeah. That's it. How long is it? Now we filter. Strong coffee for strong people. Medium for happy people. But this one is not really strong. No. You can drink maybe 5 cups. Per Never day. change your heartbeat. 5 cups a day? Yes. Wow. And never change your heartbeat. Heartbeat is still balanced. Really? No too much boom boom. Okay. Because this is organic one, yeah? Okay. Ah, okay. We say our slogan, we say it's organic, don't panic. Don't panic, it's organic. From Spain? Sí. Wow, which part in Spain? Basque Country. Basque Country. Yes. You know it? I'm really sociedad. What? Yeah. ¿Buena sociedad? Yeah. You know it? From Basque Country. Cool. Vamos a probarlo. I'm a vinga. So now it's time for cheers. Yeah? Oh, very good. Arriba. Arriba. Abajo. Centro. Adentro. You can take a sip. El que no apoya. Saben mucho español aquí. Está lista la comida ya. Tenemos que coger de aquí, de estos cazos. Cogemos el plato y vamos pillando de cada uno de ellos. Tienen arroz. Banana cocinada. Banana cocinada aquí en este de aquí. Eso es como sopa. También es otra, como otra sopa, otro caldo. Beans, okay. Beans, ah, es alubias. Thank you. It's rice with? Brown rice. Brown rice. Ah, it's different. Es como espinaca lo que está allí. Y alubias también. Vamos a coger unas pocas. Muy buena pinta, ¿eh? Plátano cocinado. Plátano cocinado. Fijaros, ¿sí cómo se ve? Como con un caldo. Está bueno, ¿no? Tiene toda la buena pinta. A ver. Buah, muy bueno. Ya hemos llegado a la laguna de Chemka, pero hemos tardado bastante en llegar y ahora vamos a meternos en la laguna. Buenas gente, estamos en Arusha. Estamos en el tuk-tuk, camino al Masai Market, al mercado de los Masáis. Seguimos en Arusha y vamos ahora a ver qué es lo que nos encontramos en este mercado Masai. Vamos para allá. What is the price? Like 40,000. How much? 40,000. 40. Shillings, not dollars. Yeah. Don't worry. How much you want to do? Okay, thank you. How much? Chilling. Good price. Yes.
20, 20. 20,000. 20,000. Son You can try even, no? 7 ¿Tú euros. quieres? Sí, yo sí. Decimos Yo me 30. pillaría una. Even this here. 30,000 for two? For 2? Yes, 30. Make it 30, Okay. 36. 33. 4. Okay. 34 for 2. 24. For 2. Okay, my friend. Can I... Let's try it. Do you have with number or something? Number? Yeah, with number here. No. ¿Cuánto sería? Están bastante chulas. 7 euros así. Unos 7 euros cada una. Do you ¿Cuál have es esa? for kids? For kids, yeah. Yeah. Small one. A small one. 7 years old. Okay. Your friend to come here. Leave it first. Okay? You will remember my face, okay? I can remember. Okay, perfect. Photo IKEA. So how much 5 of this? For this one? 5, yes. One? Yes. I give you for this. 6,000, no. For one. It's expensive. It's expensive. This is original bees. For one, but if we buy 5, how much in total? You know, me, I give it for really price because I know you come here, you buy here, you buy this, you know the market. Why this is 6? And this is the IKEA. I need you to buy for me. So, quanto vale? ¿Cuánto vale? Yeah. 5 for 20 is good? Dai, 28. Mi parlare italiano. Italiani? Sì. 20, Quanto vale? 20. 25. Sì, vale. Sì? Sì, vale, amico. Sì? Sì, vale. Hola. Just to look. Estoy bien, solo mirando. Más que barato que nada. Sí, la camiseta Tanzania. Y Madrid, Tanzania. Sí, mira. De Tanzania. Para Tengo. Zanzibar. Yo tengo. Tengo ya. Tanzania. Tanzania. Tenemos Tengo ya. Tanzania. Bonito. Hemos estado en el mercado de los Masáis, hemos comprado unas camisetas de Tanzania y ahora vamos camino al centro de la ciudad. Música aquí en el altavoz, más mercados por ahí vendiendo ropa. Hello, Zambo. ¿Qué es piña? To eat that right now. Okay. Hemos pedido una piña para poder comer ahora y la va a cortar ahora. Ya un cacho este. Sí. Here you in Tanzania don't go on safari? No, in Tanzania no. In Kenya only. In Kenya, Masai Mara. Yes. Wapeleka wapi fagio na wewe fageni? Kitu ambacho wanakifanya Muhuri kutazama ama kuona vile ambavyo tunasubiri kabisa. Hi. Jambo, jambo. Money. Chicken food. Even this is the chicken food. You see this guys inside is him. So we grind it. After grind it, will become the flour, and then we mix it together. And then when you paint the chicken, you have more eggs. And this is the place we sell some different kind of beans. Yeah, this is the sea salty, and this is the hibiscus, and the other one is in the baobab. Baobab fruits. When you go on the Tarangiro, in the big tree. Yeah, the baobab. This is me. I have the small shop. We sell some Oh, spices. okay. The security. Security cat. Yeah. Is your cat? Yeah. Okay. Paprika. Yeah. Ah, okay. Okay, this one is good. How is enough? Yeah. We are from Spain. Niachie basi hiyo. Eh? Niachie hiyo basi. I don't understand. You want to? I don't understand you. Wewe naanguka.
I like your camera. Oh, thank you, thank you. Can you give me some camera? I don't have more. No, don't take me back. What are you doing here? Is your job here? Yes, we are working. You work here? Now you are taking news. No. I'm a journalist by profession. Oh. I'm a journalist. So the way you are interviewing us, Yes. I know. So if you want my interview, welcome. Yeah? I just have a YouTube channel, that's all. Yeah. You have to pay. Ah, okay. No, there is no free information. No free information. Okay, okay. I see. Thank you. But visit home. Thank you. How long will you stay in Tanzania? We leave on Monday. 1 month. Ah, Monday. Ciao. You want it? No. I'm sorry. No gift about. Cape Town to Cairo, Egypt. This is the middle. The center in okay. Africa. Okay. La Torre del Reloj de Arusha es un monumento emblemático y fue construida durante la época colonial. Marca el punto intermedio entre El Cairo y Ciudad del Cabo, en la famosa ruta de África Oriental. Esto es uno de los puntos turísticos más importantes de Arusha. Se llama la Clock Tower, tiene como un reloj ahí arriba y dicen que está en el centro de África, ¿sí? Ahí podéis ver también el mapa de África justo debajo, una rotonda y eso no hay mucho más, hay unos restaurantes alrededor y tal. Lago de Duluti, hemos alquilado una canoa, es un lago muy grande, que en una hora podemos hacer el lago entero con la canoa. That is how much? This is 500 euros. 500 euros? Yes. It's a lot of. Yeah, it's too expensive. That's very expensive. Un nuevo día en África, acabamos de llegar a Nairobi porque hoy hemos cogido el autobús desde Arusha hasta Nairobi, hemos vuelto a Kenia. Bueno, nada más llegar hemos venido aquí al restaurante, un restaurante que se llama Kilimanjaro, y eso es lo que vamos a hacer hoy como primera cosa del día. Vamos a probar esta comida y vamos a ver qué tal está. Es este pedazo de plato de aquí, hay pollo, patatas fritas, esto es aguacate, es como guacamole lo que está aquí. Esto es ternera y arroz, arroz africano, creo que se llama, es como arroz marrón, una mezcla. Y luego también hay como muchas cosas, esto no sé lo que es muy bien, es como una empanada, sí, como una empanada o algo así. Y tiene muy buena pinta. Voy a probar la ternera ahora, a ver qué tal está. Es esto de aquí. Está muy bueno. Voy a buscar mi hotel, que tiene que estar por algún lugar aquí en el centro comercial. Preguntar a alguien a ver si sabe dónde está. Here is this one. Ah, ok, thank you. Dicen que está aquí. Arriba. Hi. This is the Jamia Hotel? Yes, yes. Okay, I have a reservation for tonight. My passport. Tomorrow I will go to Mombasa. I will take a plane and then I will come back here to the same hotel in like 3 days, I think. Can I leave my this blue bag here and then take it when I come back? Yes. I will come back to the same hotel. So It's alright. it's alright. Okay. Fine. Good. Vale, la chica me ha dicho que la habitación es la 209. Vamos a ver, 208 aquí. Y 209 tiene que ser esta. A ver si funcionan las tarjetas. Sí. Aquí está. Esa es la habitación para esta noche en Nairobi. La verdad es que está bastante bien. Voy a poner la tarjeta aquí. Ahí está, para las luces. Aquí tiene la cama. Luego aquí hay como un balcón que se ve el centro de Nairobi. Así es como se ve el centro de Nairobi. Y el baño está aquí a mano derecha. A ver qué tal.
Está bastante bien, la verdad. Está bastante bien, con la ducha aquí. Bien, pues eso, esa es nuestra habitación para esta noche. Ahora mismo voy a dejar todas las cosas, me voy a duchar rápidamente porque he quedado con Iván para ir a ver el mercado central. Está aquí también, aquí cerca, aquí al lado. Así que nos vemos en el mercado central, vamos para allá. Ya hemos dejado todas las mochilas en el hotel, nos hemos duchado, nos hemos cambiado y se está haciendo de noche ya, pero bueno, vamos a darnos una vuelta por el centro, vamos a ver qué tal está. Esta zona dicen que es bastante peligrosa durante la noche, pero bueno, vamos a correr el riesgo de grabar para poder enseñaros el centro de Nairobi. Vamos a ello. Estamos aquí en el centro, muchísima gente, como podéis ver. Vamos a juntarnos con Iván aquí en el mercado central de Nairobi. Oh, thank you. Thank you. I will go there. Yeah, thank you. No, I don't want to buy anything. But you can promote me with one or two things. I have postcards. Thank you. If I come back, I will do it, I promise you. But now I cannot buy it to everyone. I bought a lot, you know what I mean? Is that your friend? That's my friend, yeah. Hi. I cannot record? Sorry. Love yourself, not me. Thank you. So this is what we do. Have a look what he does. Small shop. Have you been there? No. Have a look. Small shop for you. We cannot buy everyone, you know. No, we bought a lot. We need to leave now. Okay, have a nice day. Ciao. Hi. How are you? Yes. My name is Steve. Steve, this is your shop or? Yeah, this is my shop. You can see. Now we don't have time. Next time we will do it. No problem. Okay? Yeah. You're a nice guy. See you. Happy. Are you okay? Yeah. You? What's your name? Kimondo. Kimondo. Are you from Nairobi? 600 kilometers. 600 kilometers. Okay. Yeah. Far away, yeah. But it's. I come, then I go back, then I come. Oh, you are from Kenya. Oh. Yeah, I'm Kenyan. You are Kenyan. I know you put me in TikTok. You go. What's that? People, they like it. Yes, they will like you, I think. Yeah, I'm sure. Yeah. It's wood, right? Yes. It's wood and made. Yeah. What's your name? What's your name? I'm Vincent. Vincent, you like it here? I like it. Yeah, it's a nice city, yeah? Very nice city. And how many people is living here? I think more than even more, no? Yeah, Nice, this, nice. Holds everybody's coming in here. Yeah. From every part. There's a lot But- of tourism. Mhm. And because there's a national park, it's the only city. Masai Mara, you mean? Ah, you mean inside Nairobi? It's worth it to go there? Yeah, it is worth it. Yeah? There is a conservancy. It's a big one, no? Near Karen. Nice to meet you, man. Nice to Have a meet nice you day. too. Yes. Okay, same to Ciao. you. Mientras dejo atrás Nairobi y pongo rumbo a Mombasa, intento ordenar todo lo que he visto durante estos días. Nairobi es una ciudad intensa, ruidosa, caótica, llena de tráfico, una ciudad que nunca se detiene. Parece que todo el mundo va con prisa, como si cada día fuera una carrera. También he visto condiciones de vida difíciles de ignorar, pero detrás de ese caos hay personas trabajando, cuidando de sus familias, improvisando soluciones y tratando de construir una vida con los recursos que tienen. Nairobi puede resultar abrumadora, pero también está llena de energía y movimiento. No quiero convertir las dificultades de la gente en una experiencia turística. Solo reconozco que este viaje me está obligando a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentadas. Me voy de Nairobi con una mezcla de incomodidad, admiración y muchas preguntas. Ahora el paisaje cambia y el viaje continúa hacia Mombasa. Me llevo la sensación de que África no es una sola historia ni una única realidad. Cada lugar y cada encuentro rompen un poco más las ideas con las que llegué, y estoy seguro de que Mombasa seguirá haciéndolo. Estoy ya en el aeropuerto de Mombasa y no encuentro el taxi. Voy a pedir uno online. Vale, debe de estar ahí adelante. Debe de estar por aquí. Tengo que mirar la matrícula a ver cuál es. Aquí está. Me ha llamado aquí por mi nombre. Hi. I found you. How are you? Okay. Ha venido aquí a buscarme porque no me encontraba. Vamos a dejar la mochila detrás. Aquí. Nos sentamos adelante. Aquí. What's your name? Jeps. Jeps. Yeah.
Ya hemos llegado. Hi. Hi. This is here. Let me see the name of this because this is tena ameona mimi hakuna mwenye mkoa alikuwa na uaminifu kwa mimi yani mimi uaminifu kwa yani ile check sure ni mimi kwa najua check wezi manishia wezi nifikiria lakini wewe jana Yes. tabia zingine nikikuta huyo yule mwanza kumuuliza leo I need to register, right? Yeah. You have to write your name. Come here, njoo. Okay. Can I can go? Okay. Wait a minute. Okay, wait. It's an apartment. This is a code number for the. I don't have it. Oh, I don't have it. Shit. Ask him. It's inside? The guy? There is a key. Yes. Open the door. There's a key in that code. Spain. Spain? Yes. We had to say yesterday you moved out the Portugal. Yeah, you watched the match? Of course. I was 1-0. 1-0. Yes, we won. Merino. He's from my place. Your place? Yeah, from Basque Country. Yes. Okay. See you, man. Good to see you. Yeah, good to see you. 8. Is this one? Yeah. Maybe I can... Lo cojo. Ahí está. Oh. Pero no hay llave dentro. Oh, esto es un buen problema. La llave no está dentro. The keys are not in the key box. I opened it and it's empty. Okay, in the 8B or 8B. Okay. Okay, you send me the code for the other room or. Vale, me han dado la habitación de al lado porque al parecer todavía no habían salido de la otra habitación. A ver. Está muy bien, la verdad. Es una casa entera, tiene la cocina ahí. Y esta es la habitación. Andando por las calles de Mombasa, muchísima gente. Sorry. De nuevo no me dejan grabar. Un hombre bastante agresivo a decir que no grabara. Ay, Jambo. Ambo. Yeah. You are taking your photo in your country, yeah? Yes. To YouTube. YouTuber? Yes. Say welcome Mombasa. Welcome Mombasa. We stay. They're happy for everyone. Come here and visit us and welcome and take us to go there in To UK. go where? To the UK? Yeah. You want to go to the UK? Yeah. I want to visit there. All is a friends. Welcome, man. Welcome this country. Country is happy, and I need everyone here to be enjoying. Florida. You see this? You see this? This. I'm the one winner. The Champions She? League 1998. 1998? 1998, Brazil and France. The World Cup, you mean? Football. Thank you. When you want to deal with us, this is a Bondeni. Come Mombasa to enjoy. Don't worry, don't everything. I'm happy to see all our friends. When you have the good guy in UK, But can I ask you something? Yes. Why you want to go to the UK? I want to go UK to see our friends we don't see. Your for friends a long are there? time. Yeah. Or what do you mean? I mean to go to visit your country. But I'm not from the UK. And you which country? I'm from Spain. I want to go to Spain. Ah, now you want to go to Spain. Yeah, you support Spain in the World Cup? Yeah, that is Spain the World Cup. Yeah? The one player for a long time, 1991 from 1998. 1982. Somalia. Yeah, Somalia. Really? My name is Hassan. You played Yeah, in the World Cup? I know World Cup players in our country. Okay. my country. In the national team? Ismail. I'm the one Ismail team. Very cool, yeah? Yeah, I'm the one striker. Did you score many goals? How many goals did you Yeah. I have 35. 25 35 goals. goals. That's good. Eh? In the African Cup? No, African Cup, Somalian country. Ah, in the league. Ah, okay. Somalian league there. A lo mejor Maldini le conoce. Seguimos andando por aquí. Hi, how are you? Yes. Alles goed. Kannst du Deutsch? Goed met jou? Ja. Dutch.
Dutch? Ah, ich kann kein Dutch. Ich kann Deutsch. Karibu Kenya. Oh, Asante. asante sana. Asante sana. Asante sana. Yeah, Dutch. Where are you from? From Dutch, Netherlands. What are you doing here? Yes, vacation, yeah, vacation. Ah, you're on vacation. Guys, subscribe, like, share, my guy. In Mombasa, welcome in Mombasa, bro. You have everything that you need. You have it. Why are you alone? It's a nice city. I'm traveling alone. Alone, solo I'm solo travel. traveler. Yeah, that's the best That's way. very good. Nice. So alone in Mombasa, no fearing. No. Should I? Yeah. Should I? Yeah, you're a man. Don't Yeah, fear. it's fine. Yeah. Don't fear. You're a man. You can travel solo everywhere. It's your first time here. Yeah, no. In Many times. Kenya, you Yeah. came here many times. Yeah. You're from Kenya originally? Yeah, Kenya originally. Ah, okay. That's Originally why. Kenya. That's why you came Yeah. here. Oh, okay. How are you? How are you? I'm good. Where are you from? Spain. Spain. Yeah. You want to see some beach there? There's another sea there. You Okay. can walk and come back. You want? No, now I live. I'm leaving. What do you do normally in your day? Morning hours we play some football. Oh, okay. In the beach? Yeah, in the beach. Okay. Across the beach, there's beach. There's some field to play. Okay. And then these hours, you see this kaka, we Mhm. put here, we get something to eat. Mhm. 8 Night, hours, yeah. we go to sleep, we spend. Because you live around here? Or? Yeah, sure. I'm just working on this highway. See this car? Yeah. I put them like the parking here. Like how much you can earn in one day here? Within the day ends like 500, 600. 500 Kenyan shilling. Yeah, Kenyan. Okay. And you stay? Anything you leave for me 100. I will check. I'm not sure I have. If I have, I give you. Okay, I have. Okay, I can give you this. It's good, right? It's good. Yeah? Okay. God bless you, bro. Yeah, no problem. Give me some push there. En Mombasa tenemos las dos caras del centro de la ciudad, de donde he estado ahora mismo. He cogido un tuk-tuk y hemos llegado a un sitio como este. Vamos al Fort Jesus, es como un muro que construyeron, una fortaleza que construyeron los portugueses a finales del siglo XVI para proteger esta ciudad porque había mucha disputa aquí entre los árabes, los británicos y los portugueses porque es un punto muy importante para el comercio y es el punto más simbólico de la ciudad. Small. Okay. How much is it? 25. If you don't have, you can go, no problem. I have. Yeah. 25 you said? Yeah. I'll take 50. Thank you. 1 minute. No, it's fine. No. Check your money. It might help you there. Okay. It's okay. Thank you, man. Welcome, bye-bye. Have a nice day. Muy simpático de la tienda. Me decía que si no tenía dinero que me fuera y luego le he dicho que se quede las vueltas y me ha dicho que no. Construido por los portugueses entre 1593 y 1596, fue diseñado para proteger el puerto de Mombasa y controlar las importantes rutas comerciales del Océano Índico. A lo largo de más de 4 siglos, sus gruesas murallas fueron escenario de asedios, batallas y cambios de poder. Portugueses, árabes omaníes, comunidades suahilis y británicos ocuparon la fortaleza en distintos momentos, dejando en ella las huellas de sus culturas. Es una ciudad mucho más antigua que Nairobi. Nairobi es una ciudad bastante nueva, pero aquí ya había mucha actividad. Aquí también es donde se forma la cultura suajili, que es una mezcla entre la cultura árabe, porque los árabes tenían mucha influencia aquí desde antes, desde ya el siglo VIII más o menos, y esa mezcla entre la cultura local aquí de las tribus y la cultura árabe es lo que forma la cultura suajili, ¿no? Y eso también se debe porque en la zona de la costa de Tanzania también y de Kenia perteneció al sultanato de Omán, que tuvieron mucha influencia aquí. También se ven muchas iglesias por la influencia portuguesa de cuando estuvieron aquí, por la británica también. Vamos hacia el centro histórico, esto aquí recto, no sé muy bien lo que me voy a encontrar, no sé cómo de peligrosas son las calles hasta el centro. Nairobi sí que se notaba que era bastante peligrosa, aquí también lo noto, no tanto como en Nairobi como en Arusha, pero también se puede percibir que no es el sitio más seguro del mundo. Pero bueno, vamos a ir andando hasta allí, voy a ir grabando y vamos a ver qué nos encontramos. Parece una zona turística más o menos, por lo menos lo que hemos pasado hasta ahora. O sea, allí ya sí que parece que ya se acaba como la zona turística, creo que no es muy común aquí que vengan turistas, que vengan solos. Esto es como se ve en Mombasa, las calles centrales de la ciudad, no hay mucha gente, gatos por aquí. Otra mezquita, como os he dicho. Y hay muchas cosas también, inscripciones sobre el Islam. Se puede notar mucha más su influencia islámica. La arquitectura también y la vestimenta de la gente y bueno, en general todo. Hi. Hello. Yo no sé muy bien a dónde estamos yendo. Me daré la vuelta allí porque no sé dónde me meto. Jambo. Jambo. Is Old Town is there? Old Town? Ah, it's the other direction. Okay, thank you. It's not far, ¿no? Okay, thank you. Vamos a darnos la vuelta.
Vamos aquí a probar este restaurante de aquí, se llama Café Point. Y no sé dónde está la entrada. Where is the restaurant entrance? From the other side, ¿eh? Ok. Aquí está la entrada. Ya hemos llegado al restaurante. Es comida swahili, comida local. Hemos pedido algo muy local. Es este arroz con pollo, está muy bueno. También tiene una banana aquí. Y un poco de ensalada y esa salsa. Que me parece que es picante, picará un poco. Pero está bastante bueno. Nada, comemos y de aquí nos vamos a un parque de animales que está justo al lado de la ciudad de Mombasa. Cuando acabamos de comer nos vamos allí. Estamos en el Haller Park, que es un parque gigante donde hay todo tipo de animales de esta zona. Hemos acabado ya con el parque Haller. Acabamos de llegar a la playa de Nyali. Estamos muy cerca. Sorry? Huh? Nyali Beach. It's a nice beach, huh? Yeah, it's good. Plus we Yeah? go with the boat, Yeah? so that you can go recording, take videos. But today is too late. Maybe tomorrow. Tomorrow are you here? Learning guys speak Spanish. So when you come, go for 30 minutes. It's up to you. You decide Okay. which one you want. We'll go do some diving, some snorkeling. You're gonna enjoy, guys. So much welcome, yeah? No, thank you. I Very don't sweet want. one. You put Sorry? inside here the water, please. Very sweet. How much? 100. 100. Okay. No, I can drink it. I can drink it from there. Yeah, yeah. Record me when I'm cutting. Okay. Yeah. Bring the straw. Bring the straw. So now, guys, much welcome. This we call it coconut. In Spanish, we call it Coco. cocoa. Yeah. So he is going to get a fresh cocoa direct from the tree. You can see it all is fresh. So we're gonna cut it. Like this, slowly, slowly. The knife is sharp. We are going to take care so that you cannot cut yourself. No, I cannot cut you. Right? Okay, you see, guys, it's fresh. We are taking fresh things, guys, here from Nyali Beach, Mombasa, Kenya. Then we take the scrub. Nice. So my brother here is going to enjoy a fresh coconut. We said cocoa. Okay. How is it? Mhm. Then it's good for your kidneys. We are with my brother here at Nyali Beach, Mombasa, Kenya, guys. Keep smiling and keep positive, guys. Muy buenos días, gente. Día 10 en África. Hoy ya no estamos en Mombasa, estamos en Nairobi y vamos hacia el Karura Forest. Es un parque gigante en la ciudad. Vamos para allá. Vamos a coger esa moto de ahí. Este Uber. I'm under. Ah, ok. Bueno, gente, no os lo vais a creer, pero me han robado el móvil. Estaba en la calle esperando que viniera Uber y ha sido muy rápido. De hecho tenía el móvil enganchado a esta cinta de aquí, pero aún así han pegado un tirón. Estaba en la calle normal, al lado de la carretera, ha venido una moto que iba detrás, me ha agarrado el móvil y se lo ha llevado directamente, me ha hecho incluso sangre aquí del tirón que ha pegado. Ha sido un tirón súper fuerte y ha desaparecido con la moto. Ahora pues tendré que coger un móvil nuevo. Vamos a ver, porque va a ser bastante complicado con el tema de la tarjeta SIM y todas esas cosas. Veremos a ver qué es lo que puedo hacer ahora. Y lo peor de todo es que el móvil estaba desbloqueado, así que pueden hacer prácticamente de todo. Iré a denunciar a la policía después de comprar un móvil. Voy ahora a comprar un móvil. I guess I saw you passing here. It was not here. You were recording here. No, it was very far away. It was like 10 kilometers away Really? from here. Estamos aquí. Acabo de comprar uno nuevo. Voy a ver si funciona con la tarjeta, sí, es lo más importante. Después fui a poner la denuncia en la policía y pude solucionar el tema de la tarjeta SIM. Todo resultó quedar en un pequeño susto y por suerte todo quedó finalmente solucionado. Con este capítulo cerrado continuamos nuestro camino hacia uno de los momentos más especiales de todo el viaje, el safari en Masai Mara. Pero antes de llegar hicimos una pequeña parada en uno de los paisajes más impresionantes de Kenia, el Gran Valle del Rift,
un lugar enorme lleno de historia y naturaleza que nos regaló una panorámica antes de continuar la aventura. You like? Camera. Masai. Mama Masai. Yeah, Mama Masai. Mama Masai. Mama Masai. 250. Yeah. Acabamos de entrar en el parque, en el Masai Mara. Tenemos que pasar por este camino de aquí. Bueno, está facilísimo. Voy. Ve. ¿No? Voy a intentar ayudarlo de aquí de enfrente, empujando. Here. Uah, queda. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Not turning on. Masai Mara es uno de los espacios naturales más impresionantes de Kenia. Aquí, los animales viven en libertad y cada recorrido es imprevisible. En cualquier momento pueden aparecer elefantes, jirafas, cebras, leones o grandes grupos de ñus atravesando la sabana. Pero el safari no consiste solamente en encontrarse con animales, también es aprender a observar y disfrutar de cada instante. Contemplar la vida salvaje tan de cerca es una de las experiencias difíciles de explicar con palabras. Después de tantos kilómetros, problemas y aventuras, por fin habíamos llegado a Masai Mara y estábamos a punto de vivir uno de los momentos más especiales de todo el viaje. Vale, os vamos a hacer un tour, ¿vale, chicos? Bueno, pues aquí estaría nuestro buffet, restaurante, tiempo libre. La comida, buenísima. La comida muy rica, mira, aquí está la mesa donde nos sentamos y luego hay pan, sopa, arroz, rice, ¡ay, patatas! Pimientos y carne. No son pimientos, es zanahoria. Pimientos sin zanahoria. Y carne. Y esto es piña. ¿Y hay agua? Bueno, por ahí tenemos a Diego y a Paco comiendo. Vale, y aquí tenemos el billar donde ayer jugamos y pues hoy también. Here is Hi, Gaia. I'm Gaia. This is so cute. Hi. I'm Say- Brian. Welcome to Masai Mara. Hi, welcome to Masai Mara. Que digas algo. Hola. Me gusta todo, entonces. Sin presión, ¿eh? Este ha sido el tour del hall. Adiós. Bye bye. Bye. Ya estaría. Muy buenos días, gente. Día 12 en África. Vamos a safari. Llegó por fin el día del safari. Durante los primeros minutos observábamos cada rincón intentando descubrir algún animal entre la vegetación. Al principio aparecieron cebras, jirafas y diferentes grupos de antílopes, pero poco a poco empezamos a comprender que en un safari nunca sabes lo que encontrarás. Cada curva, cada árbol y cada movimiento a lo lejos podía esconder una nueva sorpresa. La cara B del safari, lo que no te muestran. Fijaros la cola que hay allá al fondo. Llevamos 1 hora esperando. Todavía no hemos visto los leopardos. No avanza esto, ¿eh? Esta vez no pudimos ver al leopardo. Sin embargo, nuestra visita coincidía con uno de los acontecimientos naturales más impresionantes del planeta Tierra, la Gran Migración. Durante esta época, enormes manadas de ñus, cebras y antílopes recorren las llanuras entre el Serengeti y Masai Mara, en busca de agua y pastos frescos. Miles de animales avanzan juntos por la sabana, enfrentándose a depredadores, largas distancias y peligrosos cruces de ríos. Tener la oportunidad de presenciar una pequeña parte de este viaje era uno de los grandes motivos por los que habíamos elegido visitar Masai Mara durante estas fechas. The river is around 380 kilometers long. From the source to Lake Victoria is 380 kilometers. So in this river we have so many hippopotamuses and crocodiles. As you can see, we have so many hippos.
Hippopotamuses, they usually stay in the water during the day because their skin is very sensitive with the heat. So that's why they stay in the water. The water act as the sunscreen for them. So they stay in the water during the whole day. At night they come out of the water to go to eat. They are herbivorous animals. They eat grass only. So the mature hippo weighs around 3,200 kilograms. Hippopotamus, they usually stay they are territorial animals. They stay as a family. So as you can see, this is one family. Hippopotamus, they usually hold and breathe for 6 minutes in the water. They stay 6 minutes in the water, come out and breathe, and go back again another 6 minutes. And in every family, there is a male that controls the family. The lifespan of an hippopotamus is 40 to 50 years. So they are now sunbathing. After a while, they go back to the water again. When it becomes very heat for them, they go back to the water. Nuestro guía aquí en Masai Mara ha estado con nosotros conduciendo desde ayer el coche todo el rato y nos ha enseñado también un león. You found a lion on the way. Yeah, it was hard to see, but I saw it. Chulo, hemos visto muchos animales de todo tipo, hipopótamos, elefantes, y ha estado muy bien. It was nice today, all kind of animals. Yeah, thank you. But we will continue. I will continue. Yeah, good. Sí, hemos parado aquí a comer en un árbol que hay. Vamos a sacar la comida y comer algo para poder seguir con el safari de hoy. ¿Es eso? ¿Se está subiendo? Sí, el tuyo no tiene... O sea, el tuyo tiene mejor pinta. ¿Y el pollo de qué? Va para hoy. Y entonces llegó uno de esos momentos que llevábamos esperando desde el inicio del viaje. Apenas quedaba media hora para que cerrara el parque, y convencidos de que ya habíamos visto todo lo que podíamos ver aquel día, apareció la mayor sorpresa del safari. Nos acercamos y allí estaba, el leopardo. Ver un animal así, completamente libre y en su propio entorno, no tiene nada que ver con observarlo a través de una pantalla. Durante unos instantes todos nos quedamos en silencio, simplemente contemplándolo. Era la forma perfecta de terminar nuestro safari en Masai Mara. The day was so good. Actually, we had a fantastic day. But today we started our game drive very early in the morning by 7. The size of Masai Mara National Reserve is 1,510 kilometers square. Masai Mara is, I think, almost the second biggest park in Kenya. The biggest park in Kenya is Tsavo National Park. Tsavo is divided into two. We have Tsavo East and Tsavo West, which is approximately 22,000 kilometers square. So we had a very good day today. We spotted a lot, because actually we started with lions. Yeah. Then from lions we got the cheetahs, the leopard, giraffe, buffaloes. So actually it was a fantastic day today. Oh, you invite everyone. Oh, what? I forgot we had the migration, the migration. Actually, it was so. Thank you. We were so happy. So we say welcome next time. Muy buenos días, gente. Día 13 en África. Seguimos en Masai Mara, pero el safari ha acabado ya. Y lo último que tenemos que hacer es visitar una villa Masai. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que enseñar los Masais. Yeah. Good morning. How are you Hi. doing? Morning.
to stay in the bush for a period of another 5 years. 5 years can allow boys to kill a lion. So go as a group, like over 50 boys. They stay in the bush for a period of 5 years. Then after they kill a lion, after a successful hunt, they come back to the village. Usually welcome them by singing the dance. The other one is when you see them jumping, you jump for beautiful ladies. When you jump high, you pay less dowry. When you jump low, higher dowry. Okay. Yeah. Now it's coming. Calf medicine. Okay. Early in the morning. You don't use lighters, huh? Yeah. Barbecue. You see the barbecue. Very nice. Amazing. Good. Good job. We let them get in touch in form of friction. We scroll, then the hot ashes are produced. Then we transfer to the dry grass. Then eventually you see the fire. So these are the two special wood. This one we get just around, and the other one we get on top of the mountain. So they are not easy to be found. Yeah. Humo. Buah. Smoke. Smoke. Ah, ok. Exacto, tienen aquí la hoguera. Buah. Aquí no se mueren, chaval. Can you see what they cook? They're preparing the porridge. We have over 3 beds. 8 kids can sleep on this bed. Then another bed is here for family. The house is made of strong woods. The mixture of clay soil, cow dung and water. The tiny holes you're seeing over here, the small windows, is for ventilation, for fresh air, and also for light. We take the arrow, we draw it to the main vein of the cow, then we collect the blood sample. We take to the house, we mix it with milk, then it becomes a delicious food. Then we call it madida in our language. Madida. Yeah, very delicious. So the cows are very essential for us, very useful. We use their skin as a mattress. Now we sleep on it. When we kill a cow, we kill it for food, for mattresses, as I told you, the cow skin, and also we do the business. We exchange. We give our neighboring tribes. You know, in Kenya we have over 42 tribes. 42 tribes. So the Maasai are among the minority. So we kill our cows. The meat we give to the neighboring tribes. They give us back different foods like the maize flour, the rice. So you know, we are not such educated. We are just trying. Like me, I've never been to school, but I'm trying to speak just a little English, I know. How do you learn? You know, I've been doing this for the last 5 years. I hear them when they are communicating with some of the people who knows how to communicate with them. I'm a quick learner, but I've never been to school. Vamos camino a Naivasha, hemos cogido la Matatu, así que vamos ya camino a Naivasha, que es nuestro próximo destino. ¿Qué money? 200, How much? 200. 200. Hasta que no se llena el autobús o la Matatu, no salimos, están esperando a que se llene y llevamos como media hora esperando porque no estaba llena y ahora ya se han entrado los últimos que están aquí atrás mío. Llegado al apartamento, ya hemos llegado a nuestro alojamiento. Ha sido un viaje muy largo. En la Matatu hemos ido como súper llenos, éramos como 4 en 2 asientos, que ha sido muy duro el viaje, así, pero bueno, ya hemos llegado y ahora lo primero que voy a hacer es ir a comer. What? Tourism. There is a lot here? There is a lot. Okay. Yeah. So here I don't have to worry for my phone or my camera and so on. It's not like in Nairobi, huh? At least here it's not like Nairobi.
Nairobi is crazy, so risky. Yeah, very risky. Even as we're going to Nairobi, we are scared. Okay. The way I have put my phone here, It's no problem. no problem in this town. In Nairobi they can take it from the window. Nairobi, you get to try that. They will snatch it. A bike will fall you. Crazy. And they will open the door and take the phone and leave. And maybe they can even stab you with a knife. Really? Yeah. Crazy. But here it's not possible, right? No, very impossible. Do you require my services again so that you can take my phone number? Yeah, like the boat, you can manage it, right? To the Hell's Gate. Hi. Bueno, hemos llegado ya al restaurante, está como en un centro comercial. Hemos pedido este plato de pollo con arroz y una pequeña ensalada con tomate y tal. Vamos a probar qué tal está. Está bueno. Mañana nos levantamos también súper temprano y nos dirigimos al Hell's Gate, que es como la gema de esta ciudad de Naivasha. Así que eso, nos vemos mañana directamente en el Hell's Gate. Right away we are here. That's the junction, 2 kilometers to the main entrance. So Okay. once you reach here, this place is where you'll buy your ticket to Okay. access in the park. So we have 3 options. You can drive in with your car, and also you can cycle in, park your bikes or your car here, and then it will be a hike down to the gorge. So that's part of a Lion King movie, natural Okay. springs, waterfalls, kitchens. So, but you access to all those areas with a guide. I can go by myself there. No, you can't go in. You cannot go? Here, Ah, so okay. it's a must you to have a guide to take you down to the gorge. And this part is the most interested part of the park. Yeah. Okay. La entrada me costó unos $60, el guía que contraté aproximadamente $25 después de negociar y el alquiler de la bici $10. En total la visita no fue precisamente barata, pero esperaba que la experiencia mereciera la pena. Nos acabamos de encontrar con 3 búfalos gigantes en medio de la carretera y mi guía ha empezado a gritarles porque me ha dicho que si no son muy peligrosos, pueden atacar en cualquier momento. Al final son animales salvajes y no sabes nunca cuál puede ser su reacción, si tienen miedo o lo que sea. Tenemos que andar por esta parte de aquí. Esta es la parte que no se puede entrar sin guía. You can see the hot spring, that is the 60 degrees. Es hot. El agua de aquí está caliente, es como agua termal, hay mucha energía geotérmica. Oh, está ardiendo. ¿Está realmente ardiendo el agua? Oh, it's boiling. Crazy. Es perfecta para limpiarse las manos. Very good. Tenemos un mono hambriento aquí. Le voy a dar una galleta. Come esa primero. Vamos a darle la última galleta ya. ¿Dónde está? Fijaos cómo saluda. Bueno, el guía ya se ha ido, me ha dejado ya solo en el parque, así que voy a dar la vuelta entera solo por mi cuenta. Estás andando por este camino de aquí con la bici y en los prados alrededor. Las cebras están justo aquí y luego al fondo hay jirafas. Hay 4 jirafas ahí, al fondo. Sí, puedes ver todo tipo de animales, sí, jabalís, antílopes también, gacelas. Lo que sí os digo es que si venís al parque no cojáis guía, a no ser que tengáis miedo de los animales, porque no merece la pena. Yo he pagado como $25 por el guía, al principio me pedía $35. La cosa es que no puedes entrar como a un pequeño cañón que hay, que es donde se grabó El Rey León, sin guía,
pero no, para mí personalmente no es muy interesante, no está mal verlo, pero solamente es lo que te proporciona el guía, así poder entrar a ese sitio. Allí en esa piedra de allí, en ese acantilado que hay, no sé si lo veis, pero hay como partes que están en blanco, y eso es porque los buitres suelen estar allí arriba. Como son carroñeros, comen también los huesos de los animales. Cuando caen los huesos, el calcio de esos huesos se va quedando ahí poco a poco, y ya durante tantos y tantos años, pues al final se ha quedado incluso la mancha de ese calcio. Vamos a dar la vuelta ahora con la bici, vamos a ir al punto de partida, después bajaremos al lugar donde se dejan las bicis, donde la hemos alquilado, y después al lago a alquilar un barquito para poder dar la vuelta por el lago, en donde hay hipopótamos salvajes. Damos la vuelta y nos vemos en el lago. Vamos para allá. Okay, after. Yeah. Sure. Vamos aquí para adentro sin caernos. It's coming down with a lot of material in the lake, and the water still comes up. There's no visible outlet, but there's an inlet. So all the water that comes from the highlands settles here. That's why the water is rising every day, as there's been a lot of rainfall. Bueno, gente, hemos acabado ya el tour. Ha estado muy bien el viaje en barco, totalmente recomendable. Si venís, tenéis que hacerlo sí o sí. Con mi guía, Captain Lawrence, que ha estado muy bien, también sabía muchísimo. He knew a lot about all the animals and the birds and everything. Yeah. Thank you. Le he dicho a mi taxista que tenía hambre y que me traiga a algún lugar para comer, algún lugar tradicional. Y creo que es el lugar más tradicional o más local en el que voy a comer de todo África. A ver qué tal está la comida. Tiene pintas de ser un sitio muy muy local. Vamos a ver también qué es lo que pedimos, porque todo lo que hay aquí es en plan platos locales africanos. No entiendo ningún plato. Le pido a ver que me recomiende algo. Pero tienen como mucho arroz, chapati también, que es como una especie de pan. Tienen también ternera y pollo también. Yeah. So this is like avocado, no? No. This is Irish potatoes. You know Irish potatoes? No. Pumpkin leaves and green maize. Okay, it's good. This dish. Yeah. It's like beef. But for now, mokimo is finished. Oh, okay. Yeah, our customers like mokimo. You want something local? Yeah, You want like sure. local food? Sure. Yeah. We have the plantain. Mm-hmm. Have you ever What's that? It's like banana? Yeah. Ah, no, this You one I don't don't like. You don't like? Banana I don't like. But something with rice and meat is good. Yeah, what about ugali? What? Ugali. What's that? Like this one is from maize, from the corn. Okay, yeah, I know it. Yeah, it's good. Yes. You can try it. Yeah, it's good. But with what? Maybe chicken or beef. Chicken. With chicken. Mm-hmm. Okay, you want chicken to be dry or wet? Wet is like with sauce. I think with sauce is better. With sauce is good. Yeah. And I'd serve you the green local vegetable called Yes. managu. Yes, Right? good. Yeah, that's good. Yeah. Which Are one? you a fan of football? Yes. Which team do you like? Spain, I'm from Spain. They are playing today. They play today against France. Yes. Wow. Who do you want to win? France? Or? I'd like, okay, today I would like Spain to win. Today is Spain. Nice. Good. Okay. So but this one? You are a fan of Spain? Yeah, of course. Yeah, I'm from Spain. Oh, you're from Yeah, Spain? that's why. I'm from Spain. So today you have to watch the game. Of course, yeah. At Of course. 10 p.m. Yes. I will watch it. Me too. Yeah? I Nice. will watch the game. Yeah. Drink
I can have hot water, cold water. The big one, the small one. Big one, is good. Bueno, pues ya hemos pedido, no sé muy bien qué es lo que he pedido, es algo con pollo, verduras locales, a ver cómo la van a cocinar, creo que va a estar bueno, pero bueno, vamos a verlo. Me ha llegado la comida, vamos a probar ahora, ha llegado el momento de la verdad, a ver qué tal está. Wow. Está muy bueno. Está muy bueno, la verdad. Tiene muchísimo sabor, pero tiene muchísima salsa. Pues tomate, pimiento, cebolla, pero mucho. Vamos a probar la carne, que es lo único que me queda por probar. También está muy bueno. Todo mezclado está increíble. De los mejores restaurantes de los que he estado en África. Así que muy bien, la verdad. Bueno, ya hemos comido y ahora vamos a un supermercado aquí enfrente del restaurante para comprar, para ver qué cosas interesantes tienen. Unos yogures. En todos los supermercados he visto muchos yogures. Creo que les gusta bastante. Aquí hay muchísimos arroces. Como ya os he dicho, la mayoría de los platos en Kenia llevan arroz. Comen muchísimo arroz aquí. Y aquí podéis ver que tienen todo tipo de arroces, Arroz marrón, muy típico aquí también, en los platos keniatas, pero bueno, tienen todo tipo de arroces. Y los snacks, vamos a ver, fijaros aquí, estos son cacahuetes, estos son anacardos, muy típicos aquí también, los anacardos. Y esto, por ejemplo, es típico de aquí, lo compré el otro día, se llama chefta. A lo mejor podemos probar algo de aquí. Si no, tienen palomitas, patatas fritas. Aquí no hay nada especial realmente. Pero en las de abajo, safari. Vamos a probar este de aquí. El safari puffs. Será de sabor a safari. Y vamos a pagar ahora. Bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Buah, pica. Pica muchísimo. No me lo esperaba. Bueno, vamos a dárselo a estos niños de aquí. You want? You want? All? All for you? Okay, take it. It's fine. Quería dárselo a más niños, pero la niña me lo cogió todo y yo no le podía decir que no, la verdad. Vamos ahora, yo creo, camino a nuestro alojamiento por estas calles aquí. Espero que no pase nada, ya me han robado el móvil y espero que no me roben de nuevo, porque si me roban de nuevo ya sí que va a ser algo realmente malo. Sigo sintiendo que es peligroso, que me pueden agarrar la cámara e irse en cualquier momento. La tengo atada en mi mano y durante el día no creo que me atraquen con un cuchillo o algo. Además hay muchísima gente, así que la única manera que tienen de llevarse mi cámara es agarrándola y yéndose, pero eso, la tengo agarrada a mi mano, así que no creo que lo hagan. Espero que no vaya. Aquí muchísimo tráfico, como veis, mucha gente. Mucha gente quiere también decirme algo, hablar conmigo, venderme algo. What's your name? Michelle. Huh? Michelle. How old are you? 6. 6 years old. You are very young, huh? Hi, what's your name? Huh? Say hi. Hi. Bueno, y esta es la calle de nuestro apartamento, fijaros. Hay como 4 calles aquí y la cabra que me sigue venía conmigo, está también aquí. Muchos niños, eso sí, y aunque parezca que no, es muy seguro. Sorry? To buy you a cake? Okay, I will, okay, later. Lo único que hay mucha basura, es lo peor de todo aquí, pero por lo demás la gente es súper agradable, súper abierta. Muy buenos días, gente. Hoy vamos camino a Nairobi, estamos ya a lo último de este viaje y ahora estamos en Naivasha y tengo que coger los billetes de autobús para Nairobi, que no sé muy bien dónde está, creo que es aquí. For Nairobi. Ok. 400 chelines, que son como unos 2 euros y algo. Tenemos que coger este autobús de aquí, es
una matatu. Should I put my bag in the back? Vamos a poner la mochila aquí en el maletero. Just this one. Just one. Yeah. Oh, you had another one? What do you mean? No, just one bag. This bag, this I will take it in. This one. Gente, estamos de vuelta en Nairobi. Muchísimo ruido en la ciudad ya. Muchísima diferencia con Naivasha, hay mucho más tráfico, mucha más gente. Mi plan es buscar algo de comer y después de eso buscar un mercado donde comprar pues todas las cosas que llevar de vuelta. Vamos a probar a ver qué tal está la comida. Es un restaurante de comida local con bastante buena fama, así que quería probarlo. Can I just sit here? Parece que lo más típico en este restaurante es el pescado, creo que lo cogen del lago Victoria, así que es lo que voy a probar y muy interesante. Fijaros, está el pez este aquí, es un pez de lago, de agua dulce, luego la salsa que me la han traído por aquí y esto es puré de patatas, está muy caliente, vamos a probarlo a ver qué tal está. El puré está bueno. El pescado no está mal, es un pescado de lago normal, pero la salsa está bastante buena, Ahora vamos al mercado a comprar algo de recuerdo, algunos souvenirs. Hay muchísima gente ahora, en plan es hora punta, la gente está saliendo de trabajar y la calle está realmente llena. Muchísimas personas por todas partes. Aquí en el barrio de Westlands, vamos ahora al mercado de Westlands. Bueno, ya estamos entrando a este Westlands Market. No sé muy bien dónde está la entrada. Creo que hay que entrar por aquí. Y es esto de aquí. Tienen como diferentes locales. Can I find like some souvenirs here as well? Souvenirs, yeah, on the top floor. On the top floor, okay. Then I go there. How can I go up? From there? Okay. Thank you. Supongo que es por aquí. Hay muchísimos pisos en este mercado. Voy por el tercer piso ya. Pero no es un mercado típico de turistas, es un mercado local. Porque eso, no tienen más como ropa y cosas más prácticas. No tienen tantos souvenirs o cosas para turistas. Vamos a subir un piso más, al último. Esta es la tienda de souvenirs para turistas y aquí yo creo que sí vamos a encontrar más cosas. Tienen aquí pulseras. Hi, how are you? Jambo, show her. Sambo. Show your people. What's that? The earrings. Okay. Yeah. You have plates as well, like Yes. wooden plates? Yes. Want to try how many? Only one. How much is this one? It depends with the size. This This one. one is 1.5. This one? This one is 2K. 2,000. 2K. Cool. You And want this? to give me how much? This is Same. 2K? Same, yeah. Same. This, same size. I keep checking, okay. If I don't find, I come back, okay? Okay, you come with your price, okay? Exactly. My friend, which Hi. are you looking for? Plate. No. This one, yeah. So, how much is this one? 4,000. 4,000. It's very expensive. I find here very cheap. Okay, it's fine. Yeah. Napa quality. Very best quality. That one will give you for 4,000. Four. This one, how much? How much do you This want is, to so I can give you 1,000. Even I can give you best this. Mm. You see, this is hardwood. Yeah. Very strong. Yes. So what I can do, Mm. if you can give me 2,000, I can. I want this The and best, you this. see, very nice for the ball. Plus this one. Oof, that's a lot. Yeah. I will keep checking. Why are you keeping It's too checking much, it's too much. while you are my last customer? Yeah, but it's too How much. Okay, far? no, it's fine, it's fine. Can we do this? 1 minute. Listen for me. No. Listen for you. Listen for me also. Can we at least this one? We do this. Look at the ball you are taking, my friend. Look at the ball you are taking. And then for this I give you for 800. We make this total. That is more than fair. 6. I come, I checked everything and then I come at the end. But this is the deal. If I find something better, then I will take it. Don't, please, please. I mean, what can I do? But I will come, Thank you. Hey, lovely. Hi, how are you? I'm Elizabeth. You meant to see my show? Let her come to see my show. Okay. I don't know. Huh? I don't know I don't know what. if I want it.
I know you want it because you come direct to the elephant. Which one? This size or this? Is it? This one, how much is this? This one is 3,500. 3,500. Yeah. You see, it's 3 in 1. Are you loving I found it? much cheaper than that in other shops. How much? For 800. Huh? 800. And how much do you want to pay? Because this one has more. This one. No, I found better. Sorry. So which one do you like? No, Don't no, say no, you no. go. It was Which too one? high. It was too high. No. The price was very high. Forget of my price. How much No, do you want no, to pay? no, We are no. friends, my friend. No, no. How much do you want to pay? I'm sorry. Okay, keep checking. Don't say you have to keep checking. So which one do you want I pack it for you? No, no, no. Come and see. How much is this? This goes for 4,000. Oh, Come. you know, Don't run away. 4,000 it's a lot. Take it for 2,000. Please. I added 200. I'm adding 200 already. Okay, add the one. 300. It's a lot. It's 2,000. Already, it's already a lot. Okay, 12. It's okay. No, Okay. I don't take it. Okay, 7. Okay, 7. No, I bought enough things today. No, like mask, even small one here. I bought a lot. Where? Look. This I Ah, had no, on that, Netflix no, as the well. museum, all No, the I stuff. don't need, I don't need. But this, Both of them. No. This already agreed. We talk about Yes. this. This 7. But if you want, I can buy another one. How much you give me for both? No, this already agreed. We are talking about, you know, the sizes. Yeah, this is agreed. I will take it. Don't worry. Yeah. But if I want another one, how much do you offer Because me to this buy guy- both? 1,500 for both of them. Okay, make 1,700 for 2. 17. Because this 700, this 1,000. 17. 17. Ok, 17, it's fine. Con estas compras hechas, bueno, de hecho os puedo enseñar qué es lo que he comprado. Tengo aquí este plato, este de aquí. Y luego los masais están en un papel. Esta figura de aquí, que bueno, no es gran cosa. Pero bueno, había que comprar algo. Y ya lo hemos hecho, es lo que menos me gusta de los viajes, la verdad. Comprar este tipo de cosas. Pero bueno, ya está hecho. Muy buenos días, gente. Día 16 y último día en África. Ha sido un viaje que me ha gustado bastante. No me esperaba que me hubiese gustado tanto. Por otro lado, han pasado muchas cosas también. El robo del móvil. Otra cosa también que no me ha gustado tanto es que aquí la gente siempre se quiere como que aprovechar, porque como llamas mucho la atención al ser blanco, que no hay tanto turismo como yo pensaba, siempre intentan aprovecharse, siempre intentan pues cobrarte más, siempre intentan sacarte más dinero, y eso al final sí que te quema un poco. Es lo que menos me ha gustado del viaje, y también la peligrosidad. Pero en general no me arrepiento para nada de haber venido. El safari ha estado increíble, como ya sabéis. África también te ofrece eso, ¿no? Esa naturaleza salvaje que es muy difícil de encontrar hoy en día. Eso es algo especial, algo que merece mucho la pena ver. Y luego con las ciudades, pues ese caos, ese desorden, pero a la vez ordenado, ese ritmo de vida tan diferente, algo interesante de ver. Nada, vamos ahora a tomar un café y a poner fin poco a poco a la aventura de África, a la aventura de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente, por supuesto. Así que nada, hasta la siguiente. Este viaje ha sido intenso, imprevisible y por momentos completamente salvaje. Kenia y Tanzania me han regalado algunos de los paisajes más impresionantes que he visto nunca. La inmensidad de la sabana, los animales viviendo en libertad, las carreteras interminables y lugares que hasta hace poco solo conocía a través de la pantalla. He recorrido sus caminos, he hablado con su gente y he podido acercarme, dentro de mis posibilidades, a algunas de sus muchas realidades. Y si hay una palabra que define a Kenia, para mí es contraste. Es naturaleza, belleza y cultura, pero también es desigualdad, incertidumbre y una lucha diaria mucho más dura de lo que imaginaba antes de venir. He conocido a personas que viven centradas en resolver el día de hoy, porque pensar en el mañana no siempre es una opción. Cuando la prioridad es alimentar a tu familia, encontrar trabajo o conseguir lo necesario para salir adelante, es muy difícil hacer planes a largo plazo. Ese modo de supervivencia también puede generar un fuerte individualismo. No necesariamente porque la gente no quiera ayudar a los demás, sino porque muchas veces apenas tiene suficiente para sostenerse a sí misma. Como viajero, también tuve la sensación de que la corrupción está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, y parece ser uno de los grandes obstáculos que impiden avanzar al país y a su sociedad. Son problemas profundos, para los que no creo que exista una solución sencilla ni inmediata. Kenia es un lugar que exige mucho, un lugar que desgasta y que a veces parece quemar a quienes viven allí e incluso a sus viajeros.
Y quizá por eso me ha impresionado todavía más la resiliencia de su gente. Personas capaces de seguir adelante, trabajar, reír, cuidar de sus familias y recibirte con hospitalidad, incluso en circunstancias muy complicadas. Pero quiero dejar algo claro. Nunca fue mi intención utilizar imágenes de pobreza para provocar una reacción fácil. Tampoco presentarme como alguien que viene desde fuera a salvar a nadie o a dar lecciones. Elegí Kenia como destino y como intento hacer en cada uno de mis viajes quise mostrar lo que encontré, lo extraordinario y lo incómodo, la belleza y la dureza, los buenos momentos y también aquellas experiencias que me hicieron cuestionarme muchas cosas. Porque viajar no debería consistir únicamente en buscar lugares bonitos. Viajar también significa observar, escuchar y aceptar que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Significa reconocer nuestros propios privilegios y entender que por mucho que recorramos un país, siempre estaremos viendo solo una pequeña parte de él. No regreso pensando que conozco Kenia por completo, sería imposible. Regreso con una mirada diferente y con la sensación de haber estado aquí de verdad, recorriendo sus caminos, equivocándome, aprendiendo y enfrentándome a una realidad que no siempre fue cómoda. Este viaje me ha recordado que ningún país puede resumirse únicamente en sus problemas, pero que tampoco deberíamos ocultarlos detrás de sus paisajes. Kenia es dura y hermosa al mismo tiempo. Es caos, supervivencia, orgullo, naturaleza y resistencia. Y quizá eso sea lo más importante que me llevo. Entender que viajar no siempre cambia el lugar que visitas, pero sí puede cambiar la forma en la que tú miras el mundo. Hasta aquí este viaje por Kenia y Tanzania. Un viaje que no siempre fue fácil, pero que precisamente por ello será imposible de olvidar. Hasta la próxima.